Buenas noches amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, todos en casa, cuidándose. Gracias por estar hoy conectados. Estamos saliendo de la sesión de preguntas, como todos los jueves. Antes de esta grabación hay una sesión de preguntas. Esta noche queríamos arrancar y traigo un tema que para mí es muy especial. Es un tema que define una de las partes de mi vida de hace algunos años, cuando Dios trabajó de una forma maravillosa. El tema de hoy se llama Dios no te ha olvidado. Ese es el título de hoy, Dios no te ha olvidado. Vamos a basar la charla en el Salmo 77. Es un salmo increíble, define y describe una circunstancia por la que estaba viviendo Asaf. Y vamos a entrar en materia. Y empiezo haciéndote una pregunta que me hicieron una de estas noches, hace unas 3 noches. Me dijeron: Edgar, ¿realmente existe la depresión en la vida de los cristianos? Sí existe y está documentada. Nos vamos a impresionar cómo este hombre, Dios permitió que sufriera esta situación, que viviera esta circunstancia, para que pudiera dejarnos saber cómo salir de esta aventura, porque realmente es una aventura que Dios propicia en la vida de todos los cristianos, de todos sus hijos. ¿Has conocido alguna vez la depresión en tu vida? ¿Has estado alguna vez tan preocupado y perplejo que has pasado noches sin dormir? ¿Tuviste tiempo en que, debido al cansancio y la tristeza, nadie te podía consolar, aun cuando te intentaban consolar? ¿Tuviste tiempo que estabas tan desanimado en que deseaste rendirte, bajar los brazos, sintiendo además que tu vida era un fracaso total? Si has estado así, hoy, esta noche, Dios preparó este mensaje para ti. Y lo preparó para que descubrieras el inmenso amor que Él tiene por cada uno de sus hijos. No me estoy refiriendo, cuando hablo de la depresión, a una condición física o una situación o un debilitamiento a nivel químico en el cuerpo. Tampoco me estoy refiriendo a un problema relacionado con la mente, como algunos suelen decirle a las personas que están pasando por una situación tan complicada. Me estoy refiriendo a un dolor, algo que afecta al espíritu y nuestra relación con Dios. Estoy hablando de creyentes. No estoy hablando de personas que nunca han conocido a Dios y no han tenido contacto con la palabra de Dios. Estoy hablando con personas que han leído la Biblia, pero por alguna razón Dios planeó que pasaran por esta circunstancia. Esta situación, esta depresión, azota al creyente sin aviso. De un momento a otro pasamos de un estatus a otro, de una vida normal, sin complicaciones, sin turbulencias, a una vida en donde sucede algo que golpea nuestro corazón y afecta nuestros pensamientos, afecta nuestras emociones. Te estoy hablando de una condición que no solamente puede provenir de una fuente, puede ser la sumatoria de diferentes cosas en ese momento. A veces los creyentes son azotados de todo lado, del lado económico, de la salud, del lado familiar, del lado matrimonial, y toda esta inestabilidad sumada empieza a causar algo en la vida del creyente, hasta que están tan abrumados que no podemos ver más allá de la desesperación. Si esta circunstancia te describe, el Salmo 77 fue escrito para usted. Dios planeó que este salmo pudiera señalar la salida de nuestra pena, pudiera señalar la salida de nuestro temor. Este salmo fue escrito
Y vamos a abrir las Biblias todos, por favor, en el Salmo 77. Vamos a darle tiempo a las personas. Y bueno, pues bienvenidos también a aquellos que se están conectando por primera vez. Sabemos que esta reunión suele tener invitados, así que les doy la bienvenida. Gracias por aceptar el reto de disponer su corazón para que Dios hable a sus corazones. Gracias por aceptar la invitación de alguien que estoy seguro que los ama profundamente y les dijo que se conectaran porque había algo bueno de parte de Dios para ustedes. Un día yo estuve también así, como un invitado. No sabía nada, nunca había abierto una Biblia. Si me hubieran dicho hace 20 años que abriera el Salmo 77, estoy seguro que no lo hubiera encontrado fácilmente. Y así que, ya que están aquí, pues espero que hoy sea el día en que Dios no solo abra su entendimiento a nivel mental, sino que también abra el entendimiento del corazón, que es al final lo que Dios persigue: entrar al corazón del hombre, afectar positivamente el interior del corazón y empezar a acomodar las cosas en donde deben de estar. Vamos a leer entonces el Salmo 77 y tiene por título Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Al músico principal dice: para Jedutum, Salmo de Asaf. Este salmo, como todos saben, y pues los que no saben lo van a entender hoy, los salmos eran canciones que se cantaban. Estas canciones se cantaban, se tocaban para poder hablar acerca de Dios y transmitir el mensaje de Dios de una forma atractiva y pensada por Dios de esta forma. Dios permitió que Asaf compusiera este salmo o esta canción y pudiera quedar un registro histórico de la circunstancia que Asaf vivió. Hoy vamos a ver detalles de la vida de él y vamos a entender por qué razón él cayó de la forma como cayó en esta depresión. Este salmo, como les decía, Asaf lo escribe. Asaf es un levita, es un sacerdote levita de la tribu de Leví. De las 12 tribus provenientes de Jacob, había una proveniente del hijo de Jacob llamado Leví, se llaman los levitas. Esta línea sacerdotal de Israel, a esa línea pertenecía este hombre. Así que si empezamos a meditar o a pensar o a indagar un poco en la vida de Asaf, Asaf era una persona que era consciente de lo que Dios decía en su palabra. Era un sacerdote, así que Asaf sabía cómo transmitir y qué transmitir acerca de Dios y sus enseñanzas. No era una persona que no tenía ningún conocimiento y tampoco no sabía quién era Dios. Lo enseñaba y además lo practicaba. Asaf también era cantante, era un músico célebre. Además era director de un coro asignado por David. David un día le pidió a Asaf que dirigiera este coro. En total, Asaf escribió en todo el libro de los Salmos, escribió 11 salmos. Todos estaban llenos de una instrucción justa y a la medida para el pueblo de Dios. Asaf escribió el Salmo 77 después que cayó en un horrible hoyo de desesperación. Su condición llegó a ser tan mala que Asaf estaba más allá del consuelo. Vamos a leer Salmo 77, 2. Al final dice así: mi alma rehusaba consuelo. A mí me impresiona cuando yo leo este salmo y recuerdo mi vida en aquella época cuando yo pasé por aquella circunstancia tan dolorosa. La gente trataba de aconsejarme, trataba de darme aliento. Habían personas que en aquella época me guiaban a mí, me enseñaban la Biblia y trataban de ayudarme, pero no podían. No podían porque Dios había planeado que el único que podía darme el consuelo en ese momento era Dios y no el pueblo de Dios. Dice que mi alma rehusaba consuelo. No quiere decir que Asaf no estaba deseando que Dios lo consolara. Claro que deseaba que Dios lo consolara,
Pero en ese momento el consuelo no venía de Dios, venía del pueblo de Dios. Dice que el alma rehusaba este consuelo. Él lo necesitaba, por supuesto. Además, este hombre, hijo de Dios, estaba en tal desesperación, estaba tan triste, que nada que le dijeran lo podía sacar de su condición. No había nada que lo consolara. Ni siquiera Asaf podía pronunciar palabra. Dice Salmo 77:4, dice así: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Hay personas que cuando entran en esta circunstancia se quedan totalmente mudos durante un tiempo. No quieren hablar con nadie, quieren estar encerrados, no quieren que nadie les hable ni les pregunte y simplemente guardan silencio. Asaf dijo: estaba yo quebrantado y no hablaba. Asaf era un hombre de oración. Lo podemos ver en el verso siguiente, en el 77:1, Salmo 77:1. Vamos a ver qué dice. Dice: con voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Así que Asaf oraba, como lo hacemos nosotros también. Hablaba con Dios. Estoy seguro también que Asaf había escuchado el testimonio de David en el Salmo 34. Vamos a leer el Salmo 34:15. Después en casa pueden leer todo el Salmo 34, pero vamos a enfocarnos en el 34:15. Cuando dijo David, dijo así: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Podríamos pensar o concluir que David fue un referente espiritual en la vida de Asaf. David pudo haber hablado con Asaf y le pudo haber aconsejado cómo hablar con Dios, cómo orar a Dios, y Asaf haber aprendido totalmente todas las estrategias y todas las formas de cómo un creyente debe comunicarse con su Padre Celestial. Asaf claramente sabía orar. Así que tampoco se trata de que es posible que entremos en algo así como lo que vamos a estudiar hoy, porque no tenemos ni idea de la oración. Asaf era un orador. Asaf dice, otra vez voy a leerlo: con mi voz clamé a Dios. Asaf sabía clamar. Dice: a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. ¿Ha tenido usted noches sin descanso? Es posible que todos aquí hemos tenido noches donde no hemos podido dormir ni pegar un ojo por la inseguridad que hay en nuestro corazón, por la angustia, por el sufrimiento, la tristeza profunda. Pero este hombre, Asaf, mientras no podía dormir, dice que alzaba a Él mis manos, dice, de noche sin descanso. Asaf estaba buscando, estaba invirtiendo el tiempo en buscar a Dios en medio de su circunstancia. David dice antes en el Salmo 34, el 4 y el 6, dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Sin duda Asaf había aprendido, como dijimos antes, de David, cuando le contaba la fascinante historia de cómo tuvo que huir de Gat para alejarse de Saúl, y todas las experiencias, todas las aventuras que vivió David con Dios en la intimidad, en la soledad, al verse atacado por un enemigo que en realidad no era su enemigo, era una de las personas que más amaba David, el rey Saúl. David se sintió tan agobiado en ese tiempo y se sintió como un gran fracasado. Clamó a Dios, buscó al Señor en su agonía, y David dice que él fue totalmente liberado. De hecho, Dios puso un canto en el corazón de David, y vemos a David relatando su nuevo canto de fe.
a sus músicos en el Salmo 40. Ahorita lo vamos a leer. Seguramente en este cántico llegó a las manos, este cántico o esta letra, esta canción llegó a las manos de Asaf en ese momento. El director del coro, el Salmo dice así, Salmo 40 del 1 al 2, dice: oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Como líder nacional de adoración, Asaf cantó todas estas canciones. Me imagino los momentos emocionantes en el corazón de Asaf, con gozo y gratitud hacia Dios por estar cantando estas letras. Claro, en este momento Asaf estaba cantando una letra que no había sido escrita por él. El Salmo 40 había sido escrito por David, por la situación particular de David, pero no la de Asaf. Dios tenía que escribir en el corazón de Asaf esa canción, esa letra particular y personal en la vida de Asaf. Muchas veces nosotros, los predicadores, los maestros, los que estamos al frente de alguna persona para enseñarle la Biblia, estamos enseñando cosas que en realidad no hemos vivido. Estamos enseñando cosas que han vivido otros y que lo hemos leído y es válido. Pero créame que Dios quiere escribir en su corazón sus propias aventuras. Dios quiere escribir en su corazón aquellas cosas que van a golpear a otros. Dios quiere escribir en usted lo que usted va a transmitir con vida y no solamente letra. Así que Asaf estaba en esta circunstancia del Salmo 77, viviendo una situación planeada por Dios, un plan maravilloso para escribir en el corazón de Asaf lo que un día había sido solamente teoría. Así que, como decíamos, Asaf enseñó estas verdades a Israel, arreglándolas y plasmándolas y cantándolas y dirigiéndolas como canciones y dirigiendo el coro en una voz unificada de fe en cuanto al pueblo de Dios se refiere. De hecho, en su propia canción de adoración, en el Salmo 78, Asaf reprende y exhorta a Israel por su incredulidad. Él los corrige diciéndoles que Dios no había contestado sus oraciones a causa de ellos haberse alejado de Dios y haber puesto entre Dios y ellos sus propias maldades, sus propios pecados y desobediencias. Salmo 78, una sección del Salmo 78 dice así: su espíritu no fue fiel con Dios. Ellos hablaron contra Dios diciendo: ¿puede el Señor proveer una mesa en el desierto? ¿Puede dar pan también? Por todos ellos, dice, pecaron también y no creyeron en sus maravillosas obras. Ellos limitaron al Santo de Israel. Ellos, hablando de Israel, lo provocaron y lo entristecieron. Así que hoy, en el Salmo 77, Asaf está enfrentando su propia lucha. ¿Qué es entonces la depresión? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del tema? La Biblia no entra en detalles en la vida de Asaf para decirnos qué fue lo que vivió Asaf para estar tan deprimido, tan mal. Ya les he dicho otras veces que Dios no es un Dios amarillista. Dios no revela la vida privada de aquellos hombres, solamente cuenta cómo encontraron la salida ante algún problema en particular. Pero no nos dice la Biblia qué fue lo que le pasó a Asaf. Así que la Biblia simplemente se centra en que el alma de Asaf estaba tan cargada, tan triste, tan devastado, que no podía dormir. Salmo 77:4 lo leemos de nuevo, dice: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. En ese punto Asaf escribe que estaba desilusionado por el silencio de Dios. Dice el Salmo 72:2 y el 7 al 9, dice así:
al Señor busqué en el día de mi angustia. Y pregunta Asaf, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Claro, porque en el pasado sí fue propicio. Dios sí contestó cosas a Asaf y sí lo liberó de algunas circunstancias. Por eso él dice, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. ¿Ha cesado para siempre su misericordia?, dice Asaf. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? No sé si recuerdan, algunas noches atrás les explicaba que la misericordia es como un lugar de protección en medio de un desierto. Estamos en un desierto, nos falta agua, hay muchísimo sol, hay cansancio, hay agotamiento y de pronto encontramos un pequeño oasis en el desierto, un lugar de refugio. La misericordia, que es de paso la forma como Dios nos demuestra su carácter. Él no es como nosotros, Él no es hombre, no se comporta como hombre ni como ser humano. Dios nos da lo que no nos merecemos. Dios está trabajando para que a pesar de nuestras maldades y nuestros pecados, Él nos premia con algo que no merecemos. Así que la misericordia tiene que ver con ese amor incondicional de Dios. Un amor incesante de parte de Dios, dándonos cada vez más a pesar de quienes somos. No solo no nos da lo que no nos merecemos, sino que también nos da lo que no nos merecemos. Así que en las dos vías funciona igual. El director del coro, Asaf, parece concluir que Dios no contesta sus oraciones. ¿Cuál es la realidad de la iglesia hoy a nivel mundial y a nivel local también? Y les hablo por mí, porque yo también pasé por ahí. Yo estuve por esa avenida del dolor, de la angustia y el sufrimiento, de estar pasando por una situación en donde Dios simplemente parecía que nunca iba a contestar. Parecía que Dios había cerrado el cielo para mí. Parecía que Dios estaba tan lejos, o yo tan lejos de Él, que habíamos perdido total comunicación. Y aunque seguía orando, al ver que la respuesta no venía, yo llegué también a la misma conclusión de Asaf. Dios no contesta nuestra oración. Dios no nos escucha. Dios nunca nos va a contestar. La realidad de hoy, ¿cuál es? ¿Es esta la historia de tan solo un hombre entregado a Dios y desesperado en el Antiguo Testamento? ¿O será la historia en donde usted se puede ver reflejado hoy? Cuando yo leí esta historia, yo recuerdo que yo estaba pasando por esta situación y no sabía, ni idea tenía, que pocos meses después Dios iba a traer la respuesta a mis oraciones. En ese momento, Dios me dio la gracia para entender, cuando pude leer el Salmo 77, que esa historia no era solamente una historia para describirme la vida de Asaf, era la historia que me estaba describiendo a mí en ese momento. Así que Dios espera que hoy Él lo esté describiendo a usted y amorosamente le va a decir cómo salir de ese lodo cenagoso que describió David. ¿Será posible que esta historia describa su lucha espiritual actual? ¿Será posible que esa historia lo describa a usted como un hombre piadoso, fiel, como Asaf, solamente que en ese momento el favor de Dios no estaba con él o con usted hoy? Asaf amaba la palabra de Dios, la enseñaba a su pueblo, pero él estaba enfrentando una terrible depresión. Según un estudio de Estados Unidos que se hizo en la mayoría de iglesias que conforman la comunidad cristiana en Estados Unidos,
Esto se hizo ahí porque Estados Unidos es un país que mayormente es cristiano. Dice este estudio que hicieron una encuesta periodística y dice que la actitud de Asaf en el Salmo 77 realmente refleja la percepción o la creencia de la mayoría de las personas. Los sondeos dicen, o los resultados, que la mayoría de gente piensa que Dios escucha las oraciones. Sin embargo, pocas de estas personas creen que Dios va a contestar sus oraciones. Ellos no niegan que Dios los escucha, pero sí no creen que Dios les va a contestar. Esto es un problema aún mayor, porque el dolor y la angustia puede ser mayor. Señor, tu palabra dice que me escuchas, que tus oídos están atentos, pero no estoy seguro si me vas a contestar algún día. Ni siquiera el apóstol Pablo fue inmune a esta depresión o a este tipo de depresiones. Él escribió en el libro de Corintios, vamos a buscar 2 de Corintios 1:8. Vamos a buscarlo. 2 de Corintios 1:8. Dice así: porque hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Está hablando de tribulación que nos sobrevino en Asia, dice, pero fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. La palabra griega que Pablo usa por desesperación en este versículo se traduce como que no podían entender y nos desesperamos hasta la muerte. No podíamos entender a Dios, no podíamos entender lo que Él estaba haciendo, lo que estaba pasando detrás de bambalinas. En resumen, Pablo lo que estaba diciendo es: ansiamos morir, porque no podíamos comprender lo que estábamos pasando. Estábamos presionados más allá de nuestra resistencia. Es difícil realmente imaginar al apóstol Pablo creyendo esto. Pero, ¿quién confiaba en Dios más que el apóstol Pablo? ¿Quién había servido a Dios de tal forma que tenía una perspectiva tan amplia y tan clara del trabajo de Dios en sí mismo? Y Pablo mismo, el apóstol Pablo mismo, fue presa de una depresión, de una situación como esta. ¿Quién vivió más cerca del plan de Dios y oró más que Pablo? ¿Quién tuvo tantas oraciones contestadas? Sin embargo, vino sobre Pablo la hora del desánimo, tal y como nunca antes la había experimentado. ¿Cuál era esta condición? Algunos conocedores de la Biblia creen que fue una combinación de pruebas. En esta prueba había una angustia mental enorme, causada por personas que Pablo amó y que luego se volvieron en contra suya. Es impresionante el dolor que esto produce en la vida de uno, cuando hay personas que amamos con todo nuestro corazón y estas personas se vuelven en nuestra contra, como si hubiéramos hecho algo malo contra ellos. Este dolor y esta angustia es difícil de soportar y es difícil de sobrellevar. Estos amigos cercanos no solamente abandonaron a Pablo, sino que además hablaron mentiras sobre Pablo. Ellos difamaron su nombre. Pablo se deprimía además por enfermedades violentas. Él experimentó el naufragio en más de alguna ocasión y varios complots en contra de él que habían sido planeados con la meta de quitarle la vida. Además de estas cosas, Pablo tenía muchísima ansiedad y mucha presión por el cuidado de las iglesias que Dios le había permitido fundar. Esto pareciera ser una carga muy difícil para una sola persona, para un hombre común y corriente. Sin embargo, todo esto junto, todo esto que no se puede sobrellevar, explica la desesperación que Pablo tenía. Él mismo escribió: caí en tal agonía que no pensé que iba a sobrevivir.
pensé que me iba a matar. Pensamientos suicidas en Pablo. Por supuesto, Pablo, todos sabemos la historia, cómo terminó. Pablo fue liberado y salió victoriosamente. Pero Pablo jamás olvidó esa terrible hora de desesperación en su vida. Muchas personas entregadas, devotas, obedientes, llenos de fe, que saben orar a Jesús, saben de lo que se trata el clamor de Asaf. Cristo es nuestro máximo ejemplo de lo que estamos hablando. Y esta triste condición tampoco fue una excepción para Cristo. Cristo es tocado por todos los sentimientos de nuestras enfermedades, dice Isaías 53. Y hasta él mismo enfrentó tal hora de profunda prueba que Jesús le dijo a Andrés y a Felipe en Juan 12:27. Vamos a buscarlo. Juan 12:27. Vamos a buscarlo ahí en nuestras Biblias. Dice así: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús sabía que tenía que pasar por este dolor profundo. Dice, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús sabía que estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Así como cada uno de nosotros sabe, los que conocemos a Dios, y cuando viene una prueba en nuestra vida, no es para que desechemos la prueba, es más bien para que esperemos en Él, para que confiemos en Él, en su buena voluntad, en lo que Dios persigue en nosotros en ese momento. No es para salir corriendo, no es para quejarnos y para echarle la culpa a este o a aquel, o es que yo estoy acá por esto, si yo hubiera hecho aquello, hubiera decidido bien y hubiera hecho lo otro, y se nos olvida que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. No solamente es perfecto, sino que es un plan a la medida para cada uno de nosotros. Ahora está turbada mi alma, dijo Jesús. Él estaba enfrentando la prueba más intensa y oscura de su propia vida. De hecho, era tan dolorosa y tan profunda que después él clamó: Dios, ¿por qué me has abandonado? Hay personas que me han preguntado: Edgar, ¿por qué Jesús dijo esas palabras? Dios, ¿por qué me has abandonado? Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. En ese momento estaba hablando como hombre. Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios lo abandonó, quitó la cara, quitó su rostro de Jesús debido a los pecados de toda la humanidad que Él en ese momento estaba cargando sobre Él. Él cargó, dice, el pecado de todos nosotros. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En ese momento Él cargó, Él no siendo pecador, se hace pecador y carga en Él el pecado suyo, mío, el del otro, el del amigo, el primo, el vecino. Carga con los pecados de toda la humanidad, pasada, presente y futura. Así que Dios le quita el rostro, lo abandona en ese momento. Él hasta les dijo a aquellos que lo crucificaban: esta es tu hora y el poder de las tinieblas. Vamos a leer Lucas 22:53, perdón, no se los dije. Lucas 22:53. Es importante leer los versículos y ubicar en la Biblia en dónde están. Más bien, si ustedes pudieran en casa anotar cada pasaje en algún cuaderno y los pudieran repasar y pudieran leerlos con calma, es muy provechoso. Lucas 22:53 dice así: y Jesús dijo a los principales sacerdotes, empecé a leer
desde el 52, no importa. Dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis, dice, las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús sabía que era un momento oscuro, difícil de llevar. Cristo pasó todo este dolor, como dijimos antes, con un propósito eterno. Es el plan que Dios tiene para cada uno de los hombres. Y usted y yo somos parte de ese proyecto. Dios siempre trae el dolor con un propósito eterno. No se le olvide eso. Dios siempre trae el dolor con un objetivo eterno, que hoy no lo entendemos porque estamos en una vida temporal y pasajera, pero un día lo vamos a entender a la luz de la eternidad. ¿Qué es la depresión entonces? Es el decrecimiento de ánimo. Es un desorden emocional muy común. Es la más negativa de todas las emociones. Hay muchas, pero es la más negativa de todas. El miedo, por ejemplo, es una de las emociones negativas, pero la depresión es algo mucho más profundo. El temor, la angustia, pero esta es la más negativa. Algunos han descrito la depresión de la siguiente forma: es un túnel sin un solo rayo de luz, no se ve nada. Usted entra y tampoco puede devolverse, no sabe cómo devolverse. Entra y tiene que seguir caminando. La vida se trata de eso, se trata de seguir caminando, pero no se ve nada, no hay luz, estamos en tinieblas. Empezamos a tocar y a tantear por dónde vamos caminando, pero bajamos la velocidad del paso, tenemos temor de golpearnos con algo y no sabemos qué nos espera. Algunos se detienen y no pueden caminar más en el túnel. Otros simplemente lloran. Otros están tan desorientados que pierden la esperanza ahí y empiezan a pensar que Dios se apartó de ellos. Es la etapa en que los sentimientos pesan 1 tonelada y se desea morir. ¿Está mal desear morirse? Un creyente puede desear morirse. Lo que está mal en realidad es perder la mirada del que nos salvó. Usted puede desear morirse por un momento, pero si usted recupera el norte, si usted vuelve sus ojos al Creador y usted coloca su vista en lo que está delante, dice Dios, usted va a volver a tener una tierra firme en donde poner sus pies, independientemente de por lo que usted esté pasando. Jesús es la roca firme donde nuestra vida está a salvo. No es una arena movediza, no es como el terreno falso. Jesús es la roca firme donde usted puede poner sus pies y no importa los vientos que vengan, las tempestades que vengan, su casa, su vida, sus proyectos y su futuro estará firme en Él. Sigo con la descripción. Es como experimentar el infierno, donde las llamas son lo de menos. Increíble. Pero, ¿cuál puede ser el propósito de Dios en una hora tan horrible? Pablo nos muestra ese propósito específico de Dios en nuestros tiempos de profunda prueba. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Bendito sea el Dios, dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Para ubicar el versículo, la segunda carta de Corintios, capítulo 1, del 3 al 7. Ahí lo pueden encontrar.
Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda en nosotros la consolación. Así como somos atribulados, es para su consolación y salvación. O si somos consolados, es para su consolación y salvación también, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como somos compañeros en las aflicciones, también lo seremos en la consolación. Increíble. Este es el propósito de las pruebas. Este es el propósito de la hora horrible, de la hora oscura, de la hora del túnel sin salida. ¿Puedes ver el propósito aquí en tu vida? ¿Por qué estás pasando por lo que estás pasando? En medio de nuestras aflicciones, el Espíritu Santo nos consuela y a su vez nos capacita para poder consolar a otros que sufren aflicciones profundas, muy similares a las nuestras. Nada, recuerden bien esto, nada de nuestra vida es en vano en Cristo Jesús. Nada de nuestra vida es en vano. Dios hizo todo, cada pasaje de nuestra vida, cada centímetro, cada metro y cada kilómetro del caminar con Cristo está planeado perfectamente por Él para un propósito. El testimonio de Asaf era: clamo al Señor, oro a través de la noche, yo sé que Él me escucha, pero no veo respuestas. Recuerda que este líder del coro de Israel había testificado del carácter de Dios en él. Salmo 50, 15. Vamos a buscarlo. Salmo 50, 15. Y vamos a ir volviendo ya al Salmo 77, a la historia. Salmo 50, 15. Vamos a leerlo. Dice así: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es una promesa. Invócame en el día de la angustia. Usted lo único que puede hacer cuando está pasando por este lugar oscuro, sin esperanza, es invocar a Dios. No sé si se quiere arrodillar, no sé si quiere acostado o si quiere sentado o de pie, como usted quiera. La posición física no es lo que importa, es la actitud del corazón. Dice la Biblia que Dios no va a despreciar, dice, a un corazón contrito y humillado. Él no lo va a despreciar. Así que lo importante es cómo está su corazón. Si usted va donde Dios, invóquelo, dice, en el día de la angustia, y Él lo librará, y tú, y usted, dice, y tú me honrarás. Y usted lo va a honrar, lo va a terminar honrando, porque de eso se trata. Claramente Asaf había conocido las liberaciones a través de la oración. Él había experimentado respuestas a sus intercesiones, como por otros también. Era un creyente fiel, recordándoles a otros cómo confiar en Dios y no entristecerlo con su propia incredulidad. El Salmo 77, 3, volviendo al 77, dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Asaf dice que se acordaba de Dios y se conmovía. Vino la desesperación y él no podía salir de eso. Asaf entonces recordó sus pruebas pasadas, en otros tiempos cuando fue liberado. Dios siempre va a dejar un rastro de su amor, un rastro de su liberación. ¿Saben para qué? Para que siempre podamos ver hacia atrás y vamos a ver un rótulo gigante, con luz, como si fuera con luces de neón atrás, diciendo: te amo, soy fiel, nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar solo. No desconfíes, eso sí, sigue caminando, no te detengas,
porque yo voy a estar contigo hasta el fin de tus días. Así que Asaf recordó, vamos a leer el 77 del 5 al 6, dice: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Devolvió sus pensamientos al pasado y recordaba cómo él en otro tiempo fue liberado por Dios. Asaf trató de recordar cómo Dios había contestado sus oraciones y cómo después él había cantado con gozo estas victorias de fe. El Salmo 77 del 7 al 9 nos cuenta que también Asaf estaba lleno de preguntas, de cuestionamientos, signos de pregunta arriba en la mente, en el corazón de Asaf. Igual que usted y que yo. En el fondo había confusión y duda acerca de la fidelidad de Dios. Aun cuando podíamos ver hacia atrás y ver el rótulo parpadeando diciendo: te amo, sigue adelante, no desmayes porque yo soy tu Dios. Viene duda al corazón. Y viene duda al corazón porque la situación de hoy no se resuelve. Viene duda al corazón porque la circunstancia que estoy viviendo no hay respuesta. Así que Asaf estaba lleno de confusión. Esto es lo que me angustia, dice Asaf. Dios ha cambiado. Hay una variación en el Señor que pensé que no conocía. Que pensé que conocía, perdón. Pensando que conocía a Dios, él empieza a dudar de ese Dios. Él ha cambiado su actitud hacia mí por alguna razón. Recuerdo todas sus liberaciones pasadas en mi vida, pero no hay ninguna para mí hoy. Simplemente Dios ya no está a mi favor. Estoy confundido, estoy molesto, siento que Dios me abandonó. Estoy abrumado, siento como que Dios se alejó en esta prueba de mí. Yo sé que Él escucha mis oraciones, pero no las contesta. Hasta donde puedo ver, Dios me ha olvidado. Evidentemente, Dios, dice Asaf, ya no está en el negocio de liberar a sus hijos de sus tristezas y sus angustias y sus pruebas. Vamos a leerlo. Salmo 77, del 7 al 9 dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Así que Asaf había olvidado quién era Dios. Por eso en el 77:10 dice: dije, enfermedad mía es esta. Qué increíble. Dios lo único que necesita es un miligramo, una parte muy pequeña, una micra, dicen algunos, de honestidad en el corazón. Asaf, en el fondo de su corazón, en lo más profundo, sabía que Dios seguía siendo fiel, que Dios no estaba fallando. Enfermedad mía es esta, dice. El culpable soy yo. Yo estoy desconfiando, estoy permitiendo en mi corazón cosas que no debo permitir de Dios. Yo estoy fallando, no es Dios el que falló. Dios sigue siendo fiel. Sus rótulos parpadeantes siguen diciéndome la verdad. Así que no era culpa de Dios, era culpa de Asaf, de haber permitido caer en ese hoyo profundo que solamente lo llevó a un terreno en donde ya no confiaba en el Creador. Dice: enfermedad mía es esta. Traeré pues, dice, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Iba a recordar. Asaf se devolvió en la palabra de Dios. Dice la Biblia: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo bueno de guardar la palabra de Dios en el corazón es que voy a tener material para que el Espíritu Santo se devuelva a recoger ese material y lo traiga a mi corazón hoy y me lo ponga de frente. Dice: traeré,
dice, pues a la memoria, los años de la diestra del Altísimo. Y dice el 11, me acordaré de las obras de Jehová, o de Yah, dice, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré tus hechos. Dios nos deja una huella de quién es Él. No tenemos forma de cómo podemos pensar que Él no es bueno. No hay forma. No hay un solo creyente en la historia en que no pase por el camino en donde desconfíe, pero llegue a la misma conclusión: Dios es bueno. Dios nunca ha dejado de ser bueno. Dios es poderoso y amoroso con su pueblo. Ahora, si usted escucha esta descripción de Dios y para usted esta descripción es ajena y lejana, es solamente por una razón sencilla: usted aún no ha apropiado a Dios como su Padre Celestial. Ahora, si usted escucha esta descripción de todo el tema, cómo Asaf estaba viviendo, y usted ve esta descripción como ajena y lejana de su vida, es solamente por una única razón: usted aún no ha apropiado a Dios como su Padre Celestial, y usted aún no es un hijo adoptado por Él. No existe una relación personal entre usted y Él. Si está escuchando este mensaje, es posible que Dios lo trajo hoy a esta reunión para que usted pudiera ver un milagro en su propia vida. No solamente un milagro para que su circunstancia temporal cambie, sino el mayor milagro que puede Dios operar en su corazón a través de una transformación total de su vida. Este milagro se llama nacer de nuevo, y este milagro va a traer esperanza al corazón, en donde Dios lo va a consolar y le va a dar una vida llena de esperanza y fe, y le va a dar sentido y le va a dar amor para siempre. Dios quiere darle sentido a su vida. Si usted ya es creyente, Dios quiere devolverlo a Él, devolverlo por ese camino en donde usted se perdió, el camino de la confianza, el camino de la fe en Dios, el camino de la confianza total, no solo en su Creador, sino en su Salvador. Dios quiere devolverlo al lugar en donde siempre Él planeó que usted estuviera, que a pesar de que el túnel no se vea nada y a pesar de que las cosas no se estén resolviendo, Dios no le va a fallar a usted. A pesar de la hora horrible que usted está pasando y oscura, al final Dios va a responder, y al final Dios va a sanar y va a acomodar las cosas. Después de ser probados, todos sus hijos, vamos a salir del fuego limpios y fortalecidos. Dios utiliza las pruebas para limpiarnos, para pulir nuestras motivaciones de por qué le servimos, para pulir nuestras motivaciones de nuestro amor hacia Él, y además de eso nos fortalece porque nos convierte en herramientas maravillosas, como vimos hoy, para consolar a otros, para traer a otros a sus pies y para ayudarle a los débiles, como un día también todos empezamos en el camino de la fe, debilitados. Si no eres su hijo aún, hoy podría ser la noche en que tú le entregues tu corazón a Él. Dios quiere adoptarte y limpiarte para siempre. Quiere recibirte para que nunca más te sientas abandonado, para que nunca más te sientas solo. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, dice que Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres, dice Lamentaciones. Así que el plan de Dios es que hoy entiendas tu condición de pecador, tu condición de una persona que ha escuchado muchísimas verdades y seguramente ha sido tocada por Dios en muchas ocasiones, pero nunca le has entregado tu vida. Vamos a terminar esta noche con dos últimos pasajes. Vamos a leer Apocalipsis 3:20.
Dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe que Dios toca la puerta del corazón de aquel que no lo conoce para salvarlo, para librarlo, ya no de una situación temporal, pero sí de la situación eterna, de la condición eterna? Dice la Biblia que de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que trajo a su Hijo Jesús a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea, dice, tenga vida eterna. Dios dio lo más preciado a su Hijo Jesús. Y Jesús, sin ser culpable de nada, asumió la responsabilidad y la culpa de cargar sus pecados en la cruz, para que usted y yo tuviéramos el derecho de ser hijos de Dios y de ser salvos. Dios nos quiere librar a todos de un futuro eterno sin Él. Nos quiere regalar la salvación. Así que Dios le ofrece a usted que usted, a través de este verso, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, tocando, dice la Biblia, la puerta. ¿Cuál puerta toca Dios? La de su corazón. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, dice, cenaré con él y él conmigo. Entraré para darle vida, entraré para tener una comunión con él, entraré para tener una verdadera relación personal con él. La Biblia enseña y dice cómo abrir esa puerta, y es muy sencillo. Dice Romanos 10:9, es tan simple que muchos de nosotros nos cuestionamos que si, ¿por qué es tan fácil esto? No puedo creer que sea tan sencillo. Así de sencillo, abro la puerta, Jesús entra al corazón, me salva, me perdona, e inmediatamente soy parte de sus hijos. Y cuando muera voy a ir al cielo. Sí, así de sencillo es. Es muy simple. Una vez que quitas de tu mente todos los estorbos para creer esta verdad, en ese momento Dios opera en ti un milagro, te salva y empieza a cambiar tu vida. Dice Romanos 10:9, y es la forma como puedes hoy abrir esa puerta. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que vamos a orar una oración de fe en donde le puedas decir a Dios varias cosas. Número 1, que reconoces que eres pecador. Número 2, que reconoces tu limitación de poderte salvar a través de ti mismo, de tus obras, de lo que tú puedes hacer, de lo que puedes lograr a través tuyo, porque sabes que no eres capaz de agradar a Dios. Y número 3, pedirle perdón por tus pecados y pedirle que Él entre a tu corazón y te salve. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Gracias por este mensaje y por haberme dado la oportunidad de escucharlo. Yo te quiero pedir que entres en mi corazón hoy, Dios. Pero antes quiero pedirte perdón por cada falta y pecado que yo cometí, poniendo una división entre tú y yo. Te pido perdón por cada pecado y te pido que me limpies, que me hagas una nueva persona y que me hagas una persona que te pueda servir. Hoy entendí que las pruebas son solamente una manifestación de tu amor, pero además las planeaste con un objetivo, y es para que yo pueda ayudar a otros y pueda consolar a otros en sus tribulaciones. Te doy las gracias por esta noche. Reconozco, Dios, que no te conocía. Había escuchado muchísimo de ti, pero no te conocía, y hoy, Dios, tú te manifestaste con amor. Así que gracias por entrar, y gracias por salvarme, y gracias por hacerme uno de tus hijos. Todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si usted le entregó su vida a Cristo hoy, cuéntele a la persona que lo invitó y que le invitó a conectarse que usted tomó esta decisión. Esta persona le va a guiar a 3 consejos muy prácticos y
muy fáciles de hacer. No pierda de vista la Biblia, siga leyendo, siga adelante, siga conectándose y siga aprendiendo y creciendo en el Dios que lo salvó hoy. Gracias por conectarse, a todos los amigos creyentes que se conectaron, que Dios los bendiga a todos y gracias por una noche más.